Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar ¿Qué pasos debo seguir para vender mi propiedad? Mi nombre es Paloma de Whitford y muchas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a compartirles un poco de lo que hacemos, de qué es Whitford, y queremos precisamente empezar con estos temas para poder atender de la mejor manera a nuestros clientes. Entonces, el día de hoy tenemos a Silvia Mañá, que es nuestra experta en derecho inmobiliario, y nos va a compartir un poco cuáles son estos pasos, cuáles son los elementos principales que necesitamos para poder empezar todo este proceso. Pero antes de esto, queremos presentar a Julie Plotier, nuestra manager, que es quien va a dar la bienvenida a este webinar y comentar un poco acerca de lo que hacemos y también informar un poco más de esto. Solo para comentarles un poco la estructura que tendremos el día de hoy. Empezaremos con una breve presentación, luego iremos paso a paso acerca de cuáles son la documentación, los impuestos y los documentos formales finales que necesitamos para la venta de propiedad. Luego tendremos unos 10 minutos para poder responder a dudas y preguntas, en la que abriremos el micro y que podrán hacer estas preguntas directamente a nuestro especialista, y finalmente les daremos todos nuestros datos de contacto para poder continuar con este acompañamiento que hacemos y poder resolver todas las dudas y consultas que ustedes tengan. Entonces, voy a habilitar el micro de Julie Plotier para que podamos empezar este webinar. Ya está. ¿Me escucháis, Perfecto. no? Muchas gracias, Paloma. Yo voy a ser muy breve porque tenemos todos ganas de escuchar a nuestra especialista. Simplemente dar 4 pinceladas sobre lo que es Whitford. Whitford ha nacido con la voluntad de trabajar desde un punto de vista mucho más humano en un sector tan oscuro que es el sector inmobiliario. Y dentro de todo este enfoque donde tenemos un código estricto ético, lo importante para nosotros son las personas, empezando por nuestro equipo que se involucra al 100% y que comparte nuestros valores, hasta evidentemente con nuestros clientes que seguimos desde que nos contactan durante todo el proceso de un tema tan importante como es vender o comprar una vivienda, y hasta después todo lo que les pueda surgir una vez acabada esta compra o este alquiler. Y después tenemos un punto que es muy importante para nosotros, que es toda la parte social de Whitford, donde tenemos un fondo social que apoyamos y que para nosotros este impacto social que podemos aportar es fundamental en nuestra actividad. Aparte de esto, tenemos una serie de servicios que aportamos, además del propio servicio inmobiliario, que es desde el Property Management, donde nos ocupamos de propiedades de personas que quieren totalmente despreocuparse del seguimiento de su vivienda, de su inquilino, etc., como la búsqueda de una vivienda, que sea para compra o para alquiler, hasta todo tipo de pequeños servicios que podamos aportar para ayudar a todas las personas que están en contacto con nosotros. Y os invito a investigar más sobre Whitford. Os invitamos aquí a tomar un café, lo que sea, para todas las dudas que podáis tener y conoceros de persona a persona, que es lo que más nos gusta, más que una pantalla. Y entonces ahora dejo la palabra a Silvia, que es una persona que es una gran profesional del sector, y tenemos el honor de tenerla con nosotros. Y Silvia, realmente muchas gracias porque nos ayuda en muchos aspectos y está aquí para responder después a todas las preguntas que podáis tener. Muchas gracias, Julie.
yo no sé si me merezco tanto, pero yo creo que la que está encantada de estar aquí soy yo, ¿no? Porque realmente trabajar en el mundo inmobiliario, como bien decías, pues con personas y profesionales, ¿no? Y me he permitido poner primero la persona, ¿no? Porque para mí va primero, ¿no? Buen profesional se presupone siempre, ¿no? Persona hay veces que depende con matices, entonces con personas y profesionales que viven la profesión de esta manera y la ejercen de esta manera, pues para mí es un lujo. Y yo que me muevo en el mundo de la abogacía y estoy acostumbrada a ver un poco de todos los colores, pues la verdad es que se agradece muchísimo y para mí es un auténtico placer poder formar parte de este webinar y estar a vuestro lado, así que feliz, encantada. A mí me va a tocar explicaros la parte legal, ¿no? Que bueno, vais a decir, bueno, ahora nos van a meter aquí el rollo de abogados, qué pesado, pues yo voy a intentar haceroslo de una manera como muy práctica para que en la sesión de hoy salgáis con un mini manual de lo que tenéis, un manual breve de instrucciones de lo que tenéis que tener en cuenta cuando se os propone o cuando realmente tenéis la necesidad de vender, ¿no? De vender una propiedad, en este caso entiendo que está más enfocada a venta que a adquisición, pero bueno, que podemos estar siempre en ambos lados, ¿no? Y yo creo que para poderos ofrecer una visión desde el punto de vista jurídico, al final siempre hay que intentar, más que asesorar y acompañar, ¿no? Para que realmente os sintáis de alguna manera de la mano de Whitford con la seguridad de que cada paso que dais es sobre seguro y que se os va a tutelar hasta el final, ¿no? Y eso también conlleva la pata legal, que en este caso a veces es la más sencilla, a veces es la más complicada, pero básicamente hay cuestiones que son muy transversales y muy comunes en todas las operaciones de venta y luego también hay que tener en cuenta que cada caso es particular, las circunstancias de cada situación son las que son y a veces algo que puede parecer que está ya muy acordado y que va a salir fantástico se complica y algo muy complicado se despeja y bueno, en eso también pues ahí hay que ir con cariño, con cada una situación y valorar sobre todo lo que sea lo mejor para la persona que quiere vender. Y entonces, desde este punto de vista, yo creo que las dos primeras preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no? Es ¿cómo quiero vender y a quién quiero vender? ¿No? Es un previo que a lo mejor pensáis, bueno, ¿y esto qué aporta? ¿No? De alguna manera parecerá una tontería, pero sitúa mucho cómo queréis plantear la venta y a quién queréis tener en el otro lado, ¿no? Hay veces que se quiere vender pues, por una decisión pues, de gestión de cartera patrimonial, ¿no? Hay otras veces que se quiere vender porque se quiere dar el pase, ¿no? Dar el traslado de una propiedad pues, que había sido pues, el domicilio habitual o no. Todas estas circunstancias también delimitan mucho y nos dan desde el punto de vista del arrope, ¿no? De que todo salga perfecto, ¿no? De contextualizar por dónde hay que enfocar la operación. Desde un punto de vista más práctico, al final hay unos pasos que son el ABC, ¿no? De todo este tipo de operaciones. Digamos que hay un paso preliminar que sería el paso cero, ¿no? Que es el de valorar cuánto vale, ¿no? La propiedad, tener una idea de cuál es el precio al que podemos ofrecer al mercado el inmueble, ¿no? Y aquí seguramente os vienen a la cabeza, ¿no? Pues muchos precios en lo que pagué, lo que dice el catastro que vale mi inmueble, la tasación que me hicieron en su momento si yo pedí una hipoteca para comprarlo en su momento, lo que valen los pisos alrededor de la zona donde estoy, ¿no? Y efectivamente, todos estos elementos, ¿no? Forman un guiso que se traduce en un informe de tasación, que esto tiene que hacer un experto, y que en el caso en el que no será tanto en la figura del vendedor, pero en el caso en el que quisierais comprar, ¿no? Un inmueble, y necesitéis financiación, necesitéis una hipoteca, estos informes de tasación son importantísimos porque van anudados al otorgamiento de la hipoteca y además hay que ir con cuidado porque tienen una vigencia de 6 meses. Entonces, ahí la valoración se convierte en un elemento importante. En el caso de la opción de vender, más que nada para tener una ubicación de mercado, ¿no? de un precio que sea competitivo y un precio que se ajuste a las expectativas que esperáis obtener, ¿no? de la compraventa del inmueble. Y ahí sí que os podéis acompañar de profesionales que sean solventes y que hagan un buen trabajo en ese sentido.
Una vez tenemos este previo, es decir, conocemos los márgenes de valor de mercado del inmueble, empezaríamos con toda la búsqueda de lo que es los posibles compradores, ¿no? Y ahí por eso os hacía un poco la pregunta, ¿no? de a quién queréis vender, ¿no? Porque podéis también hacer una criba o un filtro de los tipos de compradores que pueden optar al inmueble en concreto, ¿no? Y aquí Withforce os ayudará y en ese sentido os acompañará fantásticamente. En paralelo a buscar un comprador, cuando realmente ya la cosa va avanzando, ¿no? Y se ve que se va a poder operar con la transacción, tenemos que empezar a hacer los deberes como vendedores, ¿no? Y los deberes como vendedores, ¿qué quiere decir? Pues empezar a preparar toda esa documentación que vamos a tener que poner a disposición del comprador cuando formalicemos la compra-venta, ¿vale? Vamos a tener que hacer como una especie de chequeo de que hemos hecho las cosas bien y que lo tenemos todo en orden y que el inmueble está en orden también. Y cuanto antes lo hagamos, mejor, porque así nos ahorraremos, ¿no? Los problemas de última hora de que a lo mejor falta algún documento o hay alguna cuestión que no está resuelta y que de alguna manera luego nos puede obstaculizar que podamos avanzar rápido en la formalización de la compraventa o que el comprador le genere algún tipo de desconfianza y se eche para atrás. Entonces, si somos transparentes y tenemos los deberes hechos desde el principio, agilizaremos la operación de compra y afianzaremos la confianza del comprador. Por lo tanto, en este sentido es muy importante hacerlo ya con carácter previo. En un primer lugar, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener, si estamos hablando de la transmisión de una vivienda, cédula de habitabilidad, ¿vale? Y hablo de transmisión de una vivienda, porque la cédula de habitabilidad solo se requiere cuando el inmueble que se transmite es una vivienda. Si lo que se va a vender es un local, no hace falta cédula, no es un requisito, no hace falta la cédula de habitabilidad. La ley establece unas condiciones para que una entidad pueda tener la condición de vivienda, en sentido de pues, que cumpla las condiciones mínimas de luz, ventilación, habitacionales, metros cuadrados, baños, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se tiene que cumplir para que se considere que es habitable con los mínimos estándares de calidad que establece la norma. El cumplimiento de esos requisitos se plasma en una especie de documento que lo acredita, que es la cédula de habitabilidad, ¿vale? ¿Cómo se tramitan estas cédulas de habitabilidad? Pues lo primero que se hace es un arquitecto hace un informe de habitabilidad y con ese informe de habitabilidad se solicita la cédula delante de la administración. Van bastante rápidas en tramitarlas, son unos 30 días arriba o abajo y ahora se hace todo telemáticamente. En el caso en el que se quiera transmitir un local que tiene la aptitud para ser convertido a vivienda, y eso es uno de los motivos por los cuales podéis pedir más precio, o se os puede exigir por parte del comprador una acreditación extra, uno de los documentos que a lo mejor se os exigirían en este caso en concreto, además de la cédula, como no tendríais la cédula, sería un informe emitido por un arquitecto por el cual se certifique que se cumplen las condiciones de habitabilidad para poder obtener de forma efectiva la cédula, ¿vale? Pero este sería el caso en el que nos encontráramos con un local con aptitud de vivienda, ¿vale? Por lo tanto, con carácter general, si es un inmueble, si es un piso, una vivienda, cédula de habitabilidad. Y os decía, tener en cuenta que la cédula de habitabilidad no es infinita, es decir, una cédula de habitabilidad del año 1980 pues no está vigente, está caducada, ¿vale? Hemos de controlar que no se haya pasado el plazo de caducidad de la cédula, porque si es así, tendríamos que renovarla antes de poder transmitir la propiedad, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que chequear que sean cédulas vigentes. En función del tipo de inmueble y del año en el que se emitió la cédula, como la normativa ha ido cambiando, os digo que más o menos tengáis en mente que para segundas ocupaciones son 15 años la vigencia de la cédula. O sea, a veces lo que sucede es que no se mira el plazo de la cédula, ¿no? Se tiene la cédula y se piensa que es infinita, pero no, tiene un plazo de caducidad y eso también hay que controlarlo para que no hayan sorpresas luego en el momento de la firma. Esto por un lado. Segundo documento, el certificado energético, ¿vale? Que a mí me gusta decir más la etiqueta energética porque es mucho más visual. Al final es un documento en el que se acredita digamos, los requisitos de eficiencia energética del edificio, la capacidad de consumo, ¿no? Desde un punto de vista verde, ¿no? Esto es un documento que antes nos exigía y a través de las últimas modificaciones de las normas se exige ahora. Es importantísimo que exista porque además de que es necesario para vender,
porque lo exige así la ley y lo exige el notario. El notario no permitiría la transmisión, porque si no se tiene certificado de eficiencia energética del edificio se pueden imponer sanciones bastante altas, ¿vale? Entonces ahí es un tema de tener ya controlado el riesgo, de que hay que tenerlo. La verdad es que es un documento que a veces dices no sé hasta qué punto puede tener cierto sentido o es fiel a lo que realmente es la realidad de la gestión verde de un inmueble, ¿no? Pero es necesario por ley, ¿vale? Por lo tanto tenemos cédula de habitabilidad, certificado de eficiencia energética. ¿Qué más documentos tenemos que tener controlados? Los recibos del IBI, ¿vale? Tenemos que tener los recibos de los últimos IBIs y que estén pagados y que esté todo correcto, porque nos lo van a pedir para formalizar el contrato de compra-venta. Por lo tanto, eso tenerlo o sea, localizado y que esté todo ok. Luego, también seguramente nos pedirán, aunque el mismo comprador lo puede solicitar y lo puede obtener por sí mismo, es una nota simple del registro de la propiedad. Esto se puede ofrecer por el propio vendedor. Si se tiene alguna de hace tiempo un poco atrás, pues se puede ofrecer la de poco tiempo atrás. Si se saca una del momento, pues perfecto, pero también el propio comprador lo puede solicitar ante el registro, porque es una solicitud que se puede hacer de manera pública. En el registro saldrán todas las cargas que pueda tener ese inmueble, sin embargo, si hay algún tipo de problemática. Por lo tanto, el comprador lo que va a querer hacer es chequear que no haya ninguna sorpresa de ese tipo y que cuando se le transfiera la propiedad tenga que subrogarse en hacer frente a unas cargas que contrajo el anterior propietario y que no le corresponden. Y ahí la nota simple de propiedad y también del registro, perdonad, y también porque se va a exigir cuando se formalice la escritura de compra-venta, ¿no? Por lo tanto, ahí es un documento que sí o sí se va a tener que acabar obteniendo. Junto con la nota simple del registro de la propiedad, las escrituras de compraventa, ¿vale? La escritura de compraventa por la cual se adquirió la propiedad. Recopilando, tenemos la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética, los IBIs, la nota simple del registro de la propiedad, la escritura pública de compraventa del propietario que quiere vender. Se aconseja también unos planos, ¿vale? Normalmente, bueno, de hecho es la práctica habitual, se vende por cuerpo cierto, y me diréis que es esto de cuerpo cierto, ¿no? Es decir, se vende lo que se dice que se transmite, ¿vale? No hay una medición, nadie pone con una regla, mide, se transmite un inmueble que tiene un baño, se puede hacer, porque desde el punto de vista privado se puede hacer, pero lo más lógico es que se compra a cuerpo cierto. Pero sí que se pueden acompañar, si se quiere, unos planos en los que se dibuje pues, la superficie del inmueble y la distribución interior. No es obligatorio en absoluto, ¿vale? Es un más a más que podéis tener en cuenta y que podría ir dentro de lo que es el paquete de documentación de la nota simple del registro más la escritura de propiedad. Otro documento a preparar. Y esto está referido a la comunidad de propietarios. Si transmitimos un inmueble que está dentro de una propiedad horizontal y por lo tanto hay una comunidad de propietarios, es importante que se ponga de manifiesto los gastos de comunidad, ¿no? Esos gastos que se repercuten de manera mensual y que forman parte de lo que es el gasto de tener esa vivienda, ¿vale? Junto con los gastos de propiedad, es aconsejable, ¿vale? También facilitar los últimos presupuestos aprobados. ¿Por qué? Porque aquí pueden aparecer las conocidas derramas o algún tipo de cargo extra que el nuevo propietario tenga que asumir y tiene que estar informado, porque luego puede ser algo que de repente aparezca y puede ser un problema a la hora de formalizar la operación. La inspección técnica del edificio. Esto junto con la cédula de habitabilidad y con el certificado de eficiencia energética es un documento que hace referencia a si el edificio donde se encuentra el inmueble está conforme, ¿vale? Es un documento que se emite y se expide después de haberse realizado un informe por parte de un arquitecto en el que la administración, a la vista del informe emitido por el arquitecto, certifica que ese edificio es apto o no es apto. Si no es apto, puede ser porque tenga unas deficiencias, ¿no? Que se hayan de subsanar. Y en ese caso hay que acreditar si esas deficiencias están reflejadas pero no se han subsanado o si se han subsanado o si se han incluido en el presupuesto último de la comunidad de vecinos y se han previsto como una derrama, que normalmente va vinculado. Es muy habitual que nos encontremos con edificios que no tienen ITE, aunque deberían tenerla, o que tengan ITEs hechas,
pero que no se hayan ejecutado los trabajos para subsanar las deficiencias. Este segundo supuesto es súper habitual, ¿vale? En principio, si no se ejecutan, es objeto de sanción, pero es responsabilidad de toda la comunidad de propietarios. Tampoco puede recaer la responsabilidad en el vendedor de tener que forzar que todos los propietarios acometan la reforma. Pero sí que es una cuestión que hay que reflejar y que siendo transparentes, ¿no?, se tendría que tener en cuenta para que el comprador pueda valorar, ¿no?, los costes a restar o a sumar, en este caso, en el precio de adquisición del inmueble si los hubiera, ¿vale? Si los hubiera. En algunas situaciones, en otras no, la compraventa tendrá que ir en paralelo a la cancelación de una hipoteca. Si somos vendedores, ¿no? El comprador, su compra irá en paralelo a la constitución de una hipoteca, ¿no? En los casos en los que sea necesario, ¿no?, cancelar una hipoteca, tenéis que tener en cuenta que normalmente lo más ágil es hacerlo en unidad de acto, es decir, que en el momento en el que vendáis tendréis al banco allí para cancelar la hipoteca. Y por lo tanto, en paralelo a la venta, ¿no?, se tendrán que gestionar las cuestiones con el banco para que se pueda cancelar en ese momento la hipoteca. También está el supuesto en el que el inmueble que se quiera transmitir tenga un arrendatario, ¿vale? Partimos del supuesto general en el que lo que se vende es un mueble que está vacío, ¿no?, que no tiene ocupantes, pero también podemos plantearnos el vender un inmueble con un arrendatario dentro. Y a veces se le da una connotación peyorativa, ¿no?, de estamos vendiendo un piso con un ocupante dentro, ¿no? Pero tiene una connotación también muy positiva, porque si es un arrendatario como tiene que ser, estamos vendiendo un piso al que se le va a poder sacar un rendimiento hasta que no finalice la vigencia del contrato de alquiler si no se quiere prorrogar por el nuevo propietario. Por lo tanto, esta cuestión es necesaria tenerla en cuenta porque a lo mejor hay compradores que no tienen la necesidad de irse a vivir al inmueble que están comprando de inmediato o lo quieren tener como un segundo inmueble en su patrimonio y les interesa, es decir, les genera valor que sean inmuebles que tengan contratos de alquiler solventes y con inquilinos solventes que estén en vigor y que tengan un plazo incluso largo, ¿no?, porque le pueden ir sacando rendimiento al inmueble, ¿no? En estos casos, la consideración de que hay un contrato de arrendamiento en el inmueble implica un valor que tiene que modularse en el precio, desde el punto de vista del comprador y desde el punto de vista del vendedor, ¿vale? Y la transmisión de la propiedad del inmueble implica la subrogación en el contrato de alquiler del inquilino del comprador en la figura del vendedor. Normalmente lo que se hace es notificar al arrendatario para que sepa que ha habido esta subrogación y que el arrendador, que en su momento era el actual vendedor, ¿no?, pasa a ser el propietario o el arrendador que ahora ha sido el comprador del inmueble, ¿vale? Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico es una subrogación que está prevista por ley, es decir, es automática, ¿vale? Cerrando un poco lo que es la preparación, ¿no?, de las cuestiones a tener en cuenta para que todo esté correcto, ¿no?, a la hora de poder ejecutar una operación de venta, otra de las cuestiones importantes a dilucidar y a tener en cuenta y que normalmente preocupan es el tema de la fiscalidad y los gastos asociados a esta operación, ¿vale? Es decir, vale, ¿cuánto me va a costar vender? No va a ser solo que vaya a obtener un beneficio derivado del precio, sino que qué cantidades voy a tener que ir restando, ¿vale? Básicamente, desde el punto de vista impositivo, ¿vale?, desde el punto de vista de impuestos. Yo no soy fiscalista, pero evidentemente por la práctica a la que me dedico, pues tengo conocimiento. Las cuestiones hay veces que hay cuestiones muy de detalle o hay intentos de instrumentalizar operaciones de compraventa para buscar beneficios en régimen fiscal, que eso también se puede hacer en función de la situación concreta. Y de calcular cómo se produce la ganancia para estar exentos en la declaración de la renta y tal. Todo esto se puede mirar, pero esto lo hacen especialistas de fiscal. En mi caso, desde el punto de vista de lo puro y duro que aplica una operación de compraventa, tenéis que tener en cuenta que desde el punto de vista del vendedor vais a tener que pagar plusvalía, ¿vale? Y aquí no sé si tenéis claro lo que es la plusvalía.
al final la plusvalía es un impuesto municipal que lo que hace es gravar por el beneficio que se ha obtenido, pero no por el aumento del precio del inmueble, sino por el aumento del precio del suelo, ¿vale? En el momento en el que comprasteis el suelo donde estaba el inmueble valía tal y en un precio X, y en el momento en el que vendéis vas a tener un precio Y. Todo esto va con unos coeficientes y unos cálculos que se meten en una herramienta del propio ayuntamiento y te lo liquida y sale la liquidación, ¿vale? Esta plusvalía va a cargo del vendedor, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que restar ahí de lo que percibáis del precio, esa cantidad sí o sí se va a tener que satisfacer desde el punto de vista impositivo y por lo tanto repercutirá en el precio final o en el beneficio neto para que nos entendamos que podéis obtener con la operación. Luego está el impuesto de actos jurídicos documentados, que este es un impuesto que se aplica siempre que vayáis a un notario y se tenga que emitir un documento notarial. Es un impuesto que no tiene un importe muy alto, simplemente es por la emisión de este tipo de documentos, ¿vale? Y esto también tenerlo en cuenta. Luego tenéis que tener en cuenta el IRPF, ¿vale? Aquí esto va asociado al momento de la declaración de la renta, ¿vale? Cuando se vende un inmueble lo vais a tener que declarar en la renta del año siguiente, ¿vale? Es decir, si yo he vendido un inmueble en el 2020, lo voy a tener que declarar en la renta de ahora, ¿no? En la del 2021. Y aquí el tema de la renta sí que ya es más complicado, ¿no? Pero tiene que ser, es decir, computará a efectos de renta siempre y cuando se pueda considerar que había una ganancia patrimonial. ¿Vale? Si no ha habido una ganancia patrimonial, pues podéis estar cubiertos a nivel renta para que no suba mucho luego la declaración. Pero que sepáis que esto también tiene sus efectos en la declaración de la renta. ¿Vale? Esto desde el punto de vista impositivo como vendedor. ¿Vale? Como gastos asociados, que no son puramente impuestos, sino gastos asociados a, bueno, y luego esto no os lo he dicho porque no es propiamente un impuesto que se devengue con el acto de la compraventa, pero tened en cuenta que también tenéis los IBIs, que ya los habéis ido pagando mientras habéis sido propietario. Pero cuando vayáis a hacer la transmisión de la propiedad, normalmente lo que se hace es repartir, ¿no? Los IBIs que vosotros habéis pagado durante todo el tiempo que habéis sido propietarios, los asumís vosotros, y los IBIs que quedan por pagar, a partir de ese momento, ¿no? Proporcionalmente se repercute en el comprador. Dentro, por ejemplo, imaginaros si se ha hecho una compraventa en el año 2021 y se vende a fecha de mayo, en el mes de mayo, todos los IBIs que hayáis soportado hasta el mes de mayo los asumiría el comprador y de mayo en adelante los asumiría el vendedor y se hace un reparto proporcional de ese importe. ¿Vale? Como os decía, gastos. ¿Qué gastos vamos a tener? Que no son propiamente impuestos, pero que también hay que deducir del coste que va a generar la operación de compraventa. Pues tenemos los gastos de notaría, ¿vale? Evidentemente va a tener que intervenir un notario y el notario nos va a cobrar con unos aranceles que son fijos y que se calculan por cada hoja, ¿no? Timbrada y el importe de la operación de compraventa. ¿Vale? ¿Qué más? Luego tenemos los gastos de gestoría, ¿vale? Vamos a tener que utilizar una gestoría. La gestoría la podemos utilizar para que nos liquide la plusvalía también y para que se encargue de inscribir la escritura de compraventa en el registro. Normalmente las propias notarías ya tienen una gestoría propia, pero también podéis utilizar gestorías aparte. No suelen cobrar unos honorarios muy altos, normalmente va de los 150 a los 300 euros, pero que sepáis que también es un importe a añadir. ¿Vale? Junto con estos gastos tenéis que tener en cuenta que si tenéis que cancelar hipoteca, tendréis los gastos también de la cancelación de la hipoteca, que eso también lo tenéis que tener en cuenta. Y creo que no me dejo así a grandes rasgos ningún gasto más a repercutir. Si fuéramos compradores, ¿vale? Al comprador se le suma el impuesto de transmisiones patrimoniales y si es una vivienda de obra nueva, tiene que pagar IVA además, ¿vale? Pero esto es de cara al comprador, ¿vale? Pues bueno, ya tenemos el pack, ¿no? Ya los deberes que tenemos que hacer, lo que nos va a costar vender la propiedad y ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo vendemos, cómo lo formalizamos y como siempre, pues necesitamos
firmar documentos. ¿Y qué documentos firmamos? Pues fijaros, no siempre hay que pasar por estos estadios, pero son los estadios normales o los estadios posibles por los que podréis pasar, ¿no? Primer estadio, se puede formalizar un documento de reserva, ¿vale? No es obligatorio. No vincula de manera en el que el objeto del documento de reserva básicamente es garantizar que ese inmueble no se va a comercializar o una cierta exclusividad, ¿no? Que se va a dar, es como que, bueno, es como la reserva de una mesa en un restaurante, si me permitís la comparación, ¿no? Pero la reserva de ese inmueble para vosotros durante el periodo de tiempo que se pacte. Y puede ir asociado a una cantidad, ¿no? Como si fuera una especie de paga y señal. Pero en ningún caso esa cantidad se puede considerar que va a cuenta de precio. No es un anticipo en sentido estricto. Luego, si se quiere, se puede descontar cuando se haga la compraventa, pero eso ya es voluntad de las partes. No es que esté exigido ni se le dé ese carácter por ley. Y si realmente luego no se acaba formalizando la intención de compra, porque en ese momento lo que hay, en el momento de la reserva, lo que hay es una intención de compra, unas ganas de comprar, ¿vale? Pero simplemente se queda ahí, se puede incluso pactar en el documento de reserva que se devuelve ese importe o bien que el importe que sea abonado en concepto de reserva, pues que se pierde. Se pueden utilizar esas dos opciones. Pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que no es un documento vinculante en el sentido de que tenga una connotación jurídica y unos efectos jurídicos. Es un documento entre partes privado que no tiene una regulación específica en la legislación civil ni en ninguna otra norma. Simplemente es un acuerdo de voluntades de las partes en las cuales se congela, se bloquea el inmueble con las condiciones estipuladas por las mismas, ¿vale? Este sería el primer documento por el que normalmente vais a pasar, ¿no? Segundo documento, y aquí ya empieza a ponerse la cosa más seria, un contrato de arras, ¿vale? ¿Qué es un contrato de arras? Es un contrato en el que aquí sí que hay una vinculación entre las partes y es como la antesala del contrato de compraventa, ¿vale? Y digo la antesala porque depende del tipo de arras, realmente más que la antesala ya es la compraventa y en cualquier caso es como el blindaje, ¿no? La manera de atar al comprador para que no se eche para atrás y la manera también de obtener un adelanto de una cantidad que puede llegar a ser importante de lo que va a ser el precio de la compraventa, ¿vale? Existen tres tipos de arras. Las más comunes en el tráfico jurídico y en este tipo de operaciones son las arras penitenciales, ¿vale? ¿Qué son las arras penitenciales? Las arras penitenciales es una manera de asegurar la compraventa, pero que permiten el desistimiento de las partes, en el sentido de que la cantidad depositada en las arras como arras penitenciales puede ir a cuenta del precio y de hecho en la práctica se hace así, pero si una de las partes se echa para atrás no van a imponerse penalidades ni se va a considerar que ha habido un incumplimiento del contrato de compraventa. Es un documento ajeno a lo que es la compraventa en sentido estricto. En estos casos, si son arras penitenciales, si se echa para atrás el vendedor, tiene que devolver la cantidad doblada y si se echa para atrás el comprador pierde la cantidad que había depositado en arras, es decir, penaliza. Las penitenciales penalizan más al vendedor si se echa para atrás que no al comprador, ¿vale? Normalmente lo que sucede es que el que se echa para atrás es el comprador, normalmente, ¿eh? También pueden haber situaciones en las que se eche para atrás es el vendedor, pero esta es la tipología de arras más usada. Junto con las arras penitenciales hay dos tipos más de arras, que no son tan habituales para este tipo de operaciones, pero que sí que se pueden dar y se dan, ¿eh? Tenemos las arras confirmatorias. Las arras confirmatorias es lo que os decía, si os decía, este documento es como una antesala del contrato de compraventa, pues las arras confirmatorias son como ya parte de la compraventa. Con las arras confirmatorias lo que se está estipulando ya no sería un anticipo de lo que va a ser el precio de la compraventa, sino que ya se está estableciendo el abono de una parte del precio de la compraventa directamente, ¿vale? No sé si estoy explicando bien el matiz, pero es distinto. De manera que si una de las partes se echa para atrás, la otra parte, como ya ese documento de arras está ya de alguna manera atado, anudado a la compraventa, puede exigir el cumplimiento, puede exigir que se formalice la compraventa
o puede proceder a la resolución contractual con la posibilidad de exigir indemnización por los daños y perjuicios causados al comprador que se ha echado para atrás, por ejemplo, ¿vale? Además de las cantidades que se han estipulado en el contrato de arras que se van a tener que devolver, ¿vale? Fijaros la diferencia. En las arras penitenciales, que son las más habituales, no se considera que el importe que se deja en depósito forma parte del precio, sino que se puede considerar un adelanto que luego se establece en el contrato de compraventa, pero es libre para las partes. Y además no hay imposición de penalidades ni indemnizaciones, y además el vendedor en ningún caso puede obligar al comprador a comprar. Luego tenemos la última tipología de arras, que son las penales, que aquí, como su bien nombre indica, ya no es tanto la voluntad de anudar la compraventa, sino que si no cumples pagas una pena, para ser literal, ¿no? Y esa pena es la pena que se haya marcado en ese mismo documento, para haceroslo así de una manera como más literal. Es la indemnización que se haya pactado en el documento. Que se pueden utilizar los conceptos que normalmente se utilizan en las arras penitenciarias de devolver el importe doblado, pero se puede pactar una cantidad, es decir, una cantidad que puede ser altísima, ¿vale? Es la imposición de una pena si tú no cumples con tu compromiso de compra, o yo, vendedor, me echo para atrás, ¿vale? Por lo tanto, este sería el segundo documento. Y el tercer documento será el contrato de compraventa, el contrato en el que se va a proceder a transmitir la propiedad y se formalizará delante de notario, ¿vale? Cuestiones así un poco más especiales o más específicas. La cantidad que se reciba en arras normalmente se deposita ante notario. Normalmente, ¿vale? Se deposita ante el notario, que luego ante el cual se va a formalizar la compraventa. De manera que no es que se transmita directamente al vendedor cuando se firma el contrato de arras, sino que se deja en stand-by, a salvo, a resguardo del notario. Cuando se formalice la escritura de compraventa, lo que hará el notario, si todo ha ido bien, es deducir del precio el importe que él tiene depositado en arras directamente. Y en el caso en el que no se formalizara la operación, liberaría las arras y se las entregaría al vendedor en su caso o al comprador en su caso, ¿vale? Pero lo normal es que ese importe de arras se deposite notarialmente. El contrato de compraventa. Normalmente lo que se hace es, en un mismo acto, se escritura delante de notario. ¿Eso quiere decir que no se puede otorgar un contrato privado entre partes y luego posteriormente escriturarlo a público? Sí. Se podría hacer un contrato privado y luego llevar ese contrato privado a escriturar delante del notario. Pero no tiene mucho sentido, a no ser que en el contrato de compraventa se incluya alguna cláusula que se tenga que cumplir antes de escriturar delante del notario. Me lo invento. Por ejemplo, estoy hablando de lo que se conoce jurídicamente como condiciones suspensivas. Pues que lo que queremos comprar antes de vender el inmueble, tenemos que hacer unas obras en el inmueble, unas obras importantes, y tenemos que pedir una licencia al ayuntamiento y demás, ¿no? Y eso lo asume el vendedor antes de vender. Pues para atar la compra-venta se puede formalizar un contrato privado en el que ya se está vendiendo, pero la formalización, la elevación a público y los efectos definitivos de la compra-venta no se llevan a cabo hasta que no se haya ejecutado esa condición por parte del vendedor. Pero ya os digo, esto ya son situaciones más sofisticadas. Lo normal es documento de reserva, arras penitenciales y escritura de compraventa delante del notario, teniendo en cuenta que es una práctica habitual que las arras se depositan ante notario y entonces lo que hace el notario es deducir esa cantidad cuando formaliza la escritura de compraventa. ¿Vale? Y yo creo que más o menos, Juli, dime si me he dejado algo, pero yo creo que más o menos, ¿no? Hemos dado un poco una hoja de ruta de qué hay que tener en cuenta y cómo funciona de manera básica lo que es la operación de venta de un inmueble. Entonces hemos hablado que en cuanto a la documentación, es importante tener en cuenta la cédula de habitabilidad, el certificado energético, el recibo de IBI, los gastos de comunidad, la nota simple registral o escritura de compra-venta, los planos, que como mencionaste también, sí que de hecho para nosotros siempre es bastante importante para poner la vivienda en comercialización, Claro. en portales y tal, por un tema de posicionamiento. Y luego las actas de reuniones de la comunidad de propietarios.
dime si me dejo algo, yo voy a ir pasando o si quieres Perfecto. complementar, ¿sí? Luego está también la aprobación de los últimos presupuestos, el certificado ITE, la ficha catastral, cancelación de la hipoteca, en caso se tenga, los gastos, el certificado de estar al corriente de los gastos de comunidad y el caso en el que el inmueble tiene en vigor un contrato de arrendamiento, también que lo especificaste en su momento. Y luego respecto a los gastos, perdón, hiciste la distinción entre los gastos para el propietario y para el vendedor. Y entre ellos estaban la plusvalía municipal, el ITP, el IBI, luego los gastos de gestoría, notaría o externa, y también el pago de los impuestos. Y finalmente, está para la formalización de este contrato, para la formalización de este proceso, ya en la parte final, está la reserva, luego el contrato de arras, que también mostraste que hay distintos tipos de contrato de arras, y luego finalmente la escritura o el contrato ya formalizado ante notario. ¿Es así, Silvia? Muy bien, Como un Paloma. repaso Perfecto. así rápido Genial. de las Sí. cosas, ¿sí? Y entonces ahora abrimos el micro para ver si tenemos algunas dudas o preguntas. Pueden ser directas, pueden ser también a través del chat que tienen en la parte inferior del Zoom. Ahí tienen la posibilidad de clicar al chat y poder hacer las preguntas por ahí, que también las vamos a recibir. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Claro, claro, Betina, adelante. Mira, en el caso de la venta de una casa, concretamente una casa pareada, Sí. ¿dónde deberían aparecer los acuerdos que hayan? Porque no son gastos de comunidad, no son actas de reuniones de comunidad, sino que simplemente dos casas que están juntas y por tanto comparten de alguna manera igual algún espacio, un jardín o lo que sea. Pero si no hay propiamente reuniones de vecinos ni nada, porque es una cosa así como muy fácil de inicio, ¿esto dónde habría que reflejarlo? Me imagino que en el contrato de compraventa. Sí, a ver, aunque sean casas pareadas, siempre tienen gastos comunes que luego se repercuten en porcentaje entre las dos casas, ¿no? Supongo que, imagínate, un supuesto como muy fácil, ¿no? Son dos casas pareadas pues, que tienen una zona común de jardín, aunque solo sea un jardín, Sí. o una piscina o lo que sea, ¿no? Esos gastos al final son gastos de comunidad, aunque sea de esas dos casas, y se repercuten, pues si son exactamente idénticas, al 50% cada una, ¿no? Eso es un gasto que se asume. Y por lo tanto ahí sí que se tiene que dar la información. Porque Pero realmente... si no hay una información concreta, imagínate que no hay una piscina, imagínate que, yo qué sé, pues hay un acceso al parking, por ejemplo, que no es un parking común, pero el acceso, imagínate que es una rampa que en su día se hizo y que de repente pues habría que rehacerla, por ejemplo, ¿eh? Pero esto no es algo que sea ni habitual ni recurrente. ¿Todo esto se puede reflejar en el acto de compraventa? Sí, esto no sería un gasto de comunidad, sería una intervención puntual en algún elemento que tiene que ver con el inmueble, ¿no? Sí. Esto se puede reflejar en el contrato de compraventa, incluso lo óptimo sería informar de que se tiene que hacer esta actuación, tanto desde el punto de vista conceptual, un gasto de comunidad, sino una intervención puntual que se tiene que hacer asociada al inmueble, para que nos entendamos. Vale, ya, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. Venga. La reserva, por ejemplo, en caso que hemos tenido, se paga una reserva y en el momento de las arras no se obtiene, el comprador no obtiene su préstamo, ¿vale? Entonces, legalmente la reserva, la devolución de las arras y la devolución de la reserva está ligado o no, es decir, No. ¿es obvio que la reserva también se devuelve o no? No, son independientes. Una cosa es la reserva
que si es un contrato de reserva tipo no tiene la condición de arras y por lo tanto es independiente, y en el propio documento de reserva se puede establecer si se devuelve o no se devuelve esa cantidad y no está vinculada a las arras. Otra cosa es que se puede llegar a establecer, y creo que vas por ahí, cuando se firma la escritura de compraventa se puede poner que se deduce del precio el importe de la reserva, el importe de las arras, en el caso en el que se haya previsto que se van a devolver al comprador. Pero esto es un supuesto diferente. Pero en el caso, por ejemplo, que se tengan que devolver arras, no tiene por qué tenerse que devolver la reserva también. Que un documento de reserva que en el fondo esté montado como unas arras, si nos quieren poner problemas, va a funcionar como unas arras, por mucho que la hayamos intentado camuflar o vestir de documento de reserva. Pero si está bien hecho como documento de reserva, no deberíamos tener problema. Ok, vamos a cerrar este webinar, que tampoco queremos que se extienda mucho más. Silvia, agradecerte porque creo que todo ha quedado muy claro para todos, y también abrir el espacio para que nos puedan contactar, para que podamos resolver específicamente dudas acerca de la propiedad que tienen, de quizás los documentos que se necesitan, o también la parte inicial de la valoración, que como explicó Silvia es en la que le ponemos muchísima atención para poder tener un buen proceso inicial para empezar este proceso y poder llegar a una buena comercialización de la propiedad y finalmente la venta, ¿no? Entonces, decirles que estamos en Pasaje Marimón 24 en Sarriá San Gervasi. Estamos aquí, nosotros siempre con las puertas abiertas, encantados de recibirlos. Y pueden contactar, que estaremos siempre muy prestos y disponibles a todas las dudas que tengan.